Buenas noches, ingeniero. A continuación daré la presentación video 2. Eh, ya. Bueno, el mecanismo propuesto. El mecanismo propuesto ocurre en la superficie líquida del indio y el estaño, donde ambos reactivos se activan. Primero el metano se deshidrogena parcialmente, luego el CO2 se inserta y captura los fragmentos carbonados y finalmente se forma el monóxido de carbono y el hidrógeno molecular por recombinación y desorción. Bueno, entonces el mecanismo es así. Como paso uno tenemos la absorción y la activación del metano. Tenemos que es el metano. Tenemos el metano, que este está en estado gaseoso, pasa a CH3 a hidrógeno. Eh, bueno, ya. Esto indica que es una especie absorbida en el metal líquido. Como segundo paso, tenemos una segunda ruptura del enlace al carbono, lo que nos quedaría CH3 gaseoso pasaría a CH2, igualmente más hidrógeno, ¿no? Ya. Como paso 3 tenemos la activación en cambio del dióxido de carbono en la superficie del melt. Entonces tenemos que el CO2, tenemos que el CO2 gaseoso pasa a CO más oxígeno. Ya. Lo que pasa es que el CO2 se dobla y se rompe por intercambio con el indio y con el estaño. Y tenemos igualmente la parte 4 que es la formación del monóxido de carbono por reacción entre el carbono y el oxígeno. Entonces tenemos que el metano más el oxígeno, lo que nos daría sería nos daría CO más hidrógeno molecular. Ya, esto se genera, o sea, se genera el monóxido de carbono y queda el hidrógeno superficial. Y por último tenemos que el paso 5 que es la recombinación de hidrógeno y la liberación del mismo hidrógeno. Entonces tenemos que el hidrógeno más hidrógeno nos daría el hidrógeno molecular en estado gaseoso. Y con eso acabaría esta parte del mecanismo propuesto. Muy bien, ahora con el literal 3.2 barreras de energía. Aquí lo que vamos a presentar es un gráfico que quedaría más o menos así. Inicia desde el cero, va hasta arriba, luego empieza a bajar un poco hasta llegar a acá. Bueno, el gráfico aquí lo que presenta es el perfil energético del mecanismo. La ruptura del enlace carbono-hidrógeno del metano presenta la barrera más alta, que es esta parte. Este sería el pico más alto, el pico uno. Luego tenemos lo que es la activación del CO2, que tendría más o menos un valor de 80. El pico uno tiene un valor de 120. El pico 2 que sería la activación del CO2 tiene de energía como 80. Después es mucho menor porque requiere deformar la molécula y romper uno a uno los enlaces del CO2. Luego tenemos la formación del monóxido de carbono, que disminuye la energía, que en este caso sería un poco menor, que tendría aquí, tendríamos el pico 3 y este tendría 50. Y finalmente la recombinación del hidrógeno hacia el hidrógeno molecular, que es la barrera más baja, que es la que llega hasta acá, hasta -10.
Bueno, en el literal 3.3 colisiones moleculares, lo que ocurre es básicamente esto, donde tenemos que en cada etapa ocurre una colisión específica. El metano, que es esta molécula de aquí, debe chocar contra la superficie metálica de tal forma que el enlace carbono-hidrógeno quede orientado hacia los átomos del indio y el estaño. Para que se rompa, el CO2 debe deformarse, por eso es que está esta curva, porque acá el CO2 ya se deforma y se dobla al chocar con la superficie líquida, que es esta barra aquí. Esta es la superficie líquida del indio y del estaño. Esto permitiendo la activación del carbono central. Del carbono central. Cada complejo activado requiere distinta energía dependiendo de la rigidez del enlace que se rompe. Muy bien, ahora en literal 3.4 el mecanismo con el catalizador. Con el catalizador líquido del indio y el estaño, las barreras de energía disminuyen notablemente, como podemos ver en la gráfica, donde empezaremos desde cero y el máximo que llegaremos de gasto de energía sería hasta 60 y de ahí bajaría hasta -5, donde tenemos que el CO2 con activación catalizada tenemos esa mucha menor energía, más o menos con un gasto de energía de 40. Dice, la superficie líquida estabiliza los intermedios y facilita la ruptura del carbono y del hidrógeno. Y la activación del dióxido de carbono, creando un camino energético mucho más favorable. Por lo que tendríamos por aquí el intermedio y por último tendríamos ya mucho más abajo ya la formación del monóxido de carbono. Por último, en el 3.5 tenemos lo que es el cuadro comparativo. Lo que tenemos que en ausencia del catalizador, el paso más lento es la ruptura del carbono y el hidrógeno del metano. Con catalizador líquido, este paso se vuelve más rápido y el paso limitante pasa a ser la activación del CO2. Entonces lo que tenemos es que el mecanismo sin catalizador, el paso más lento sería para nosotros la activación del metano, lo que es la parte de la ruptura del carbono y el hidrógeno. Y con catalizador, que el catalizador es el indio con el estaño, tendríamos que nuestro paso más lento sería la activación del dióxido de carbono. Bueno, con esto culminaría el autónomo número 4 y muchas gracias, ingeniero.